lo espiritual mediante lo visible, ¿ok? Entendiendo lo espiritual o lo invisible mediante lo visible. Yo cuando estudiaba la palabra del Señor, cuando yo logré entender esta parte del, de la forma como Dios nos habla, pues no sé, creo que me ha ayudado mucho a desarrollar y entender la palabra de Dios, pues. Y es que el punto es que como hombres y mujeres que han vivido en este mundo físico, que se han acostumbrado a ver las cosas desde la perspectiva de la carne, ¿cómo se puede o cómo lograríamos entender lo espiritual? ¿Cómo lograríamos comprender lo que está pasando en un mundo que no conocemos, que no vemos, que no sentimos? Y esto pues ha sido la manera como Dios ha tratado de enseñarnos. Dios toma lo que tenemos en la mano, lo que hemos visto, nuestras experiencias, lo que conocemos de este mundo para tratar de darnos una enseñanza de lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros logramos comprender esto, ya entendemos que Dios en su palabra, cuando usa términos, figuras y más ideas, lo que está es tratando de darnos una aplicación para el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque a veces el ser humano, sobre todo en las sectas, pero también en la iglesia del Señor lo he podido notar, se enredan queriendo entender por qué de repente Dios usa el término león. Y cuando Dios representa a Satanás como el león, como el león rugiente, o cuando en otra parte de la Biblia se representa a algún personaje o a alguien como simbólicamente como un león, nosotros tenemos que irnos a lo que conocemos del león. ¿Qué quiere Dios transmitirnos? Porque Dios no va a usar una figura para que nosotros nos confundamos más. Cuando Él representa al diablo como león, Él lo que nos quiere enseñar es que el diablo es un depredador, ¿ok? Arrebata sus presas, nos quiere enseñar que el diablo no tiene miedo porque el diablo se atrevió a desafiar a Dios. El diablo como león rugiente tiene hambre y está buscando cómo devorar a los cristianos, porque la aplicación es para los cristianos. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es la aplicación que Dios quiere hacer a la figura que nos muestra, nosotros logramos comprender mucho mejor la palabra. Cuando en la Biblia se habla de cuernos, en algunos pasajes apocalípticos, cuernos siempre ha estado relacionado con reyes o autoridad o potestad. Entonces, cuando nosotros leemos cuerno, no debemos pensar que es un cuerno real, sino que es un símbolo que Dios está estableciendo. Nos dice la Biblia de las Américas en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero, ¿cómo puede uno combatir, hermano y hermana? ¿Cómo puede uno combatir aquello que no ve, aquello que no percibe, aquello que no siente? Pues Dios, a través de su palabra, de su sabiduría, nos ha tratado de explicar poniéndonos como ejemplo, como figura, como idea, lo que nosotros sí conocemos. Por ejemplo, cuando uno lee las parábolas tienen una enseñanza de fondo, pues, pero Dios usa figuras, ejemplos de la vida cotidiana para que nosotros podamos entender cuál es lo que Él quiere decir. Entonces,
Cuando no le damos el sentido correcto a las palabras que muchas veces usa Dios para explicarnos, caemos en el mundo de la especulación, que es una de las cosas que hoy pasa mucho. Cuando en Apocalipsis se habla del 666, vemos que se han desarrollado doctrinas a través de los siglos, pero impresionantes. Pero ahí mismo dice que es un número de hombres. Y generalmente el 6 tiene que ver con algo que es imperfecto, que no se ha completado. Entonces tenemos, hermanos, que buscar el sentido a las palabras que Cristo o que Dios nos está revelando en su palabra para que tracemos correctamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el mundo espiritual escuchamos hablar mucho de fantasmas, pero las personas creen en los fantasmas, creen que les mueven las cosas, les tiran las cosas al piso, les soplan la cara, les toca, pero realmente, ¿cómo puede uno entender o percibir eso? ¿Hasta qué punto puede uno comprender si lo que dicen las personas es real o no? Si nosotros no hemos visto realmente, no vivimos, no percibimos, mejor dicho, ese mundo espiritual. Por ejemplo, vemos el ejemplo de los discípulos de Cristo, que cuando lo vieron a él caminando sobre el agua, en Mateo 14:26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Entonces, ¿cómo conocer a Dios, hermano? ¿Cómo reconocer lo espiritual? ¿Cómo entender lo que está pasando en el mundo espiritual si nosotros estamos acostumbrados a percibimos un mundo físico? Esto es interesante porque lo que nos muestra es que Dios, para tratar de explicarnos lo que pasa en lo espiritual, en el cielo y en todas las cosas que tienen que ver con lo invisible, Dios usa lo visible. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, perdón. Y esto es interesante, porque ¿qué nos está diciendo acá? Que las cosas invisibles de Dios, o sea, lo que nosotros no vemos, no percibimos, no sentimos, su eterno poder, lo poderoso que es, su deidad, ¿cómo podemos nosotros percibirla, entenderla, reconocerla o comprenderla? Pues dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. O sea, se puede comprender, se puede entender por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿qué nos está diciendo acá la palabra? Que lo visible, lo físico, lo material, nuestras experiencias que nosotros hemos percibido cuando llueve, la lluvia, el mar, la capacidad que tenemos de respirar, el reproducirnos, tantas cosas nos permite, nos permite entender lo invisible, lo espiritual. ¿Ok? Entonces, si logramos entender esto, hermano, vamos a tener y vamos a dar un gran paso en lo que es el discernimiento de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, en la Biblia de las Américas lo dice así, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, o sea, no lo podemos ver, su eterno poder, que tampoco lo podemos ver, y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Con nuestros ojos, con nuestras vistas, con nuestros sentidos no podemos percibir ni ver a Dios directamente, pero sí vemos su creación. Sí vemos
la perfección de lo que hizo, vemos el orden de todas las cosas y eso nos permite a nosotros a comprender, entender y conocer a nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, Dios ha trabajado, hermanos, para que nosotros podamos entender, podamos comprender lo que está pasando en el mundo espiritual, podamos comprender su palabra, podamos entender cómo podemos cumplir su palabra. La palabra del Señor, hermanos, debemos entender que no tiene cierto grado de, no de complejidad, sino de necesidad de estudiarla con seriedad. Pero, pero Dios no ha dejado una palabra o su palabra para que nosotros estemos enredados y no lo podamos entender, porque si no, entonces no tendría lógica, porque la palabra es la voluntad de Dios revelada. Y si ha sido revelada, quiere decir que nosotros lo podemos entender, podemos visualizar, podemos comprender los atributos divinos de Dios a través de su creación, a través de lo que ha hecho, a través de lo que percibimos, inclusive de nosotros mismos. Entonces, por su bondad y misericordia, Dios nos da la información necesaria para que nosotros podamos entender, para que podamos cambiar, para que podamos tener una fe firme en las cosas que no vemos, en lo que no percibimos. Primera de Corintios 2, del 9 al 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero fíjense lo que dice el 10. O sea, él no está diciendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera el hombre ha pensado en ellas. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de nuestro Dios, por lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando la palabra? La palabra nos está mostrando que hay cosas que es el mundo espiritual, que tienen que ver con el mundo espiritual que nosotros no hemos visto, no hemos percibido. Nosotros andamos por fe y no por vista. Pero Dios a través de su palabra, Dios a través de su creación nos habla de él mismo y nos habla de su propósito. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué Jesucristo usó la parábola del sembrador? Porque es la mejor manera de explicar el efecto que se lleva a la hora de sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas y los diferentes tipos de corazones que vamos a conseguir en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué la palabra dice que somos luz? No es que somos bombillos que andamos alumbrando por allí. Cuando la palabra nos representa que somos luz, lo que nos está diciendo es que nosotros, a través de nuestra boca, de nuestra palabra, a través de nuestro ejemplo, nosotros podemos irradiar, podemos mostrar, podemos presentar al mundo la luz de nuestro Dios. Entonces, todo es simbolismo, hermano. O sea, detrás de muchas enseñanzas, debemos entender que hay una verdad, pues. Y ese es el punto. Hay una verdad detrás de las cosas que Dios dice. Vuelvo a repetir, cuando Dios dijo que Satanás andaba como león rugiente, esa palabra león nos quiere enseñar algo. Pero ¿cómo comprendemos nosotros qué quiere decir la palabra león? Tenemos que entender qué es lo que hace un león, cómo actúa un león. Escuchaba un hermano hace ya unos meses atrás, hace más tiempo, que decía que el león es el único animal en la tierra que no voltea para atrás. ¿Y por qué no voltea para atrás? Porque no tiene miedo. Ustedes ven los leones y los leones van hacia adelante y no voltean, no andan preocupados de que los ataquen o que, los vengan un depredador a comérselo, ¿no?
Ellos andan porque tienen un poder con respecto a los otros animales, tienen una fortaleza, tienen un arrojo, una valentía y son depredadores, son devoradores de presas cuando tienen hambre. Y eso es lo que anda haciendo el diablo. El diablo está buscando cómo devorarnos a nosotros. Nos dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay algo interesante que este versículo lo podemos usar en varias cosas, pero en este estudio que estamos desarrollando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, uno solo, hermanos, por nuestra propia naturaleza carnal, por nuestra propia naturaleza que somos dados a la carne, el ser humano, no estoy hablando de cristianos, le es difícil a ellos percibir las cosas de Dios, entenderlas, comprenderlas. Para uno poder comprender las cosas de Dios, tiene que tener un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, a aceptarla, a comprenderla, a practicarla. Y cuando hacemos eso, entonces ya la palabra empieza a hacer efecto en nosotros. Pero el hombre natural no percibe, no acepta, no cree la palabra del Señor en su mayoría. Y lo que nos está diciendo acá es que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para el hombre natural, hermano, muchas de las cosas que nosotros decimos es locura. ¿Cómo es que Dios nos va a pedir a nosotros que aborrezcamos a nuestros padres, madres, hijos, nietos, nuestra propia vida? Para ellos no lo comprenden, nosotros sí comprendemos qué quiso decir Cristo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y ellos no tienen la capacidad de discernirlo espiritualmente hasta que no tengan la disposición de escudriñar, entender y aceptar lo que diga la palabra del Señor. Entonces, nosotros hoy en día, hermanos, y por eso tenemos una gran ventaja con respecto al mundo, y es que nosotros, estudiando con profundidad la palabra del Señor, podemos comprender plena y certeramente lo que Dios ha tratado de transmitir en su palabra. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros. Conocer la voluntad de Dios. O como dice la misma carta de Corintios, tener la mente de Cristo. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Pero por qué? Porque tenemos su palabra. No es que estoy diciendo que tenemos su palabra, un libro en la casa, sino que tenemos su palabra en nuestra mente y la entendemos plenamente y la estamos practicando. De esa manera, lo que nosotros pensamos, hacemos, es lo mismo que Cristo piensa y quiere que hagamos. Entonces, podemos decir confiadamente que tenemos la mente de Cristo. Entonces, Dios o Cristo ha enseñado a través de parábolas, figuras, alegorías, sombras, comparaciones, para que nosotros comprendamos. ¿Ok? Ese ha sido el propósito. ¿Por qué Dios usa unos caballos en Apocalipsis que salen a vencer, que salen a hacer ciertas cosas? Bueno, porque generalmente los mensajeros iban en un caballo y, y tenían una misión que cumplir. ¿Por qué se le viste a los vencedores con ropas blancas? También tiene su significado. Pero nosotros debemos tener una disposición de no torcer las escrituras, sino darle el sentido correcto y ordinario que tiene una palabra que Dios nos da. Y a veces le cuesta a muchas personas, y inclusive a cristianos, aceptar estas realidades. Cuando Dios usa una figura, hermano, tigre, león, mono, perro, lo que está es tratando de representarnos lo que
lo que hace esos animales para que nosotros podamos comprender algo que nos quiere explicar del mundo espiritual. Por ejemplo, como la persona que se aparta y utiliza el perro vuelve al vómito. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Para el perro de repente es normal comerse lo que ha vomitado, pero para nosotros los seres humanos es desagradable y, desagradable y repugnante. Así es la persona que se aparta para Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar Dios. Pero debemos darle el sentido correcto y ordinario que tienen las palabras. Entonces, por ejemplo, vemos acá una manera como Cristo enseñaba en Lucas 13, el 18 al 19, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Entonces, Cristo estaba tratando de explicarle a sus discípulos cómo era el reino de Dios y con qué lo podía comparar, porque desde el punto de vista de lo que era realmente espiritual hablando, ese reino y cómo funcionaba, no iban a entenderlo sus discípulos. Entonces, ¿qué usó él? Usó parábolas, figuras, ejemplos, sombras, imágenes, para tratar de que sus discípulos y nosotros también podamos comprender cuál es el punto. Entonces, ¿qué está usando él aquí? Una figura. Entonces dice, es semejante al grano de mostaza. ¿Qué quiere decirnos con un grano de mostaza, hermano? ¿Te han visto el grano de mostaza? Es algo extremadamente pequeñito. Entonces nos está diciendo que el reino comienza como algo pequeñito. Alguien lo siembra, un hombre lo tomó y lo sembró en su huerto. Y eso que sembramos en corazones dispuestos a aceptar la palabra de Dios en buenas tierras, crecen y se van haciendo un árbol grande. ¿En qué sentido? De que se va llenando y va expandiéndose a través de todas las personas que van creyendo y obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, es importante entender esto, hermano, porque de esa manera vamos a lograr discernir, entender y comprender con más facilidad la palabra del Señor. ¿Por qué usó Cristo la historia del rico y el Lázaro? Para hacernos entender algo. O sea, Cristo trajo lo que pasa en el Hades y nos lo puso en términos sencillos para que nosotros pudiéramos entenderlo. Entonces, es una historia real, pero tiene cierta simbología. ¿Cuál es la simbología? Por ejemplo, dice en Lucas 16, 22 al 24, dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hasta aquí todo va normal, pues. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, fíjense que aquí hay una historia real, pero que está usando un lenguaje figurado. ¿En qué sentido? Dice que el rico tenía ojos en el Hades. ¿Ok? Los ojos son algo que Dios creó para, para el cuerpo físico, para los animales, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando de que este rico tenía ojos, pero ¿qué tipo de ojos? Lo que nos quiere enseñar es que tienen la capacidad de ver. Después dice, entonces, dando voces, o sea, podía hablar, dijo, Padre, vean, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. Entonces, él suponía que Lázaro tenía dedos, ¿verdad? En agua, entonces, también Dios nos está transmitiendo que este hombre tenía sed y nos da el ejemplo por medio del agua. Nosotros sabemos lo que representa el agua para cuando uno tiene
una sed grande, enorme. Cuando uno está sediento, tiene la boca seca, un vaso con agua realmente refrescante. Y él lo que está pidiendo era una gota. Dice, y refresque mi lengua. O sea que él también tenía lengua. Pero estamos hablando de simbolismo, hermano. No estamos hablando de cosas que realmente sean verdad en la parte espiritual, porque en la parte espiritual no hay carne, sino todo es espíritu. Entonces, aquí Dios utiliza la historia del rico y Lázaro para que nosotros podamos entender, comprender que después de esta vida seguimos conscientes, pensamos, recordamos, sufrimos lo que están en tormento, descansamos, reposamos, recobramos nuevas fuerzas los que van al seno de Abraham, pero hay una condición que debemos entender que existe allí. Entonces, Dios usa muchas referencias, hermanos, para que nosotros podamos desarrollar, entender. Entonces, en la Biblia siempre ha habido algo que se llama tipos y antitipos. En el tipos era lo que en el antiguo pacto quería simbolizar algo que ya cuando llegó el nuevo pacto, nosotros entendemos que lo que era tipo en el antiguo pacto existe un antitipo, o sea, el tabernáculo terrenal es el antitipo, el tipo es el cielo. ¿Ok? Por ejemplo, el sumo sacerdote del antiguo pacto era un tipo, perdón. El tipo es el sumo sacerdote Cristo. Y así vamos viendo que el antiguo pacto lo que estaba era señalando a cosas superiores. El antiguo pacto, hermano, muchas cosas, aunque ustedes a veces cuesta creer, pero muchas de esas cosas lo que eran sombra de lo real. ¿Qué quiere decir eso? Que eran una copia, era una figura, no representaban las cosas reales. Y en esto fue que se equivocó el pueblo de Israel cuando desecharon al Mesías y se sigue equivocando hasta hoy porque piensan que deben sujetarse a la ley de Moisés, que en estos tiempos, después que destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén, no pudieron volverla a practicar como debe ser. O sea, ellos no guardan la ley de Moisés como tal en todas sus ordenanzas. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario es el lugar que representaba el tabernáculo, representaba el templo, ¿ok? Y dice que Cristo no entró en ese santuario hecho de mano, figura del verdadero. Y entonces cuando dice figura del verdadero, quiere decir que eso era una imagen, una sombra, una copia, pero no era una copia perfecta, sino una copia imperfecta de lo real. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, el tabernáculo, uno puede comprender muchas cosas en el nuevo pacto, porque eso era figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, la palabra figura que se usa aquí es la palabra antitipus, ¿ok? Que en español es antitipo. Entonces, aquí se podría traducir porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, tipo del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, la palabra tipo viene a ser figura, viene a ser algo que se parece, pero no es algo que es imperfecto, que no muestra plenamente lo que significa y lo que es lo verdadero, lo real. Entonces, cuando nosotros pensamos en Cristo, por ejemplo, si nos hemos quitado las películas esas que lo ponen de ojos azules, pelo largo, bien atractivo, nosotros vamos a pensar en Cristo como nos lo describe la iglesia, la Biblia, con vestiduras blancas, refulgente como el bronce bruñido, ¿verdad? Eh, Cara y ojos resplandecientes como fuego, cabello blanco. O
sea, hay varias descripciones que nos da la palabra sobre Cristo, pero es un simbolismo para que nos imaginemos la eminencia de Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces, ¿por qué pone ese simbolismo de llama de fuego? ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros viésemos a un ser de estas características con esos ojos que sale fuego de ellos, como si fuera fuego que saliera de él? Pues eso lo que causa es estupor, podría causar temor, podría, podría causar admiración, respeto. Y eso es lo que quiere transmitir la palabra del Señor. Entonces, Dios usa un simbolismo, hermano, para que nosotros podamos comprender su palabra. ¿Será que hay caballos en el mundo espiritual? No, pero fíjense cómo Apocalipsis 19, 11 al 15 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, o sea, un caballo blanco en el cielo. ¿Será que está hablando que físicamente y materialmente existía un caballo en el cielo? No, esto es un simbolismo. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Será que realmente física y materialmente sale una espada de la boca de Cristo? No, es el simbolismo de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. ¿Quiere decir que Cristo anda con espada por ahí matando No, hermano. Cristo está hiriendo la conciencia de las personas con su palabra. Un ejemplo, nosotros estamos en el mundo y el Evangelio hizo efecto en nosotros, hirió nuestra conciencia, nos hizo sentirnos mal por el estatus o el estado pecaminoso que teníamos. Entonces, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Símbolos, figuras, parábolas, alegorías, metáforas, todo con el propósito de hacernos entender algo que nosotros no podemos ver. Nos dice Isaías 45:12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Dice, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ahora, ¿será que Dios tiene manos, hermano? Ahora, ¿qué nos quiere Dios transmitir con esto, hermano? Que Dios puede sujetar, puede agarrar, puede presionar, puede extender, puede golpear, puede hacer muchas cosas. Este es el simbolismo de que usen la palabra mano y dice Dios, yo, mis manos extendieron los cielos. Es un simbolismo. Apocalipsis 22, el 1 al 4, también dice, y aquí nos representa el cielo como un hermoso jardín. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Fíjense que hay aquí mezcla de verdades a través de figura con verdades que van a ser literalmente así. ¿Cuáles son las literales? Vamos a ver su rostro. ¿Cuál es la simbólica? Pues no creo que nosotros vayamos a tener realmente un nombre escrito en nuestra frente.
Lo que está es tratando de transmitir algo, hermanos, que nosotros debemos discernirlo y comprenderlo para entenderlo perfectamente. Entonces, Dios enseña de esta manera, el Espíritu Santo, Cristo enseña de esa manera. Entonces, ¿cuál es el problema de imitarlos? ¿Cuál es el problema de usar la misma manera como ellos enseñan? A veces, por ejemplo, hay hermanos que les choca cuando se dice que Dios es una persona. No, no están de acuerdo. Dicen que no, que Dios no es ninguna persona. Pero la Biblia nos describe a Dios como una persona. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Aquí en Juan 14, 8, 9, fíjense como dice Jesucristo aquí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Una persona, porque Cristo estaba como hombre, con cualidades de persona, de ser humano en ese momento. También era Dios, pero lo que él estaba mostrando a sus discípulos era su deidad por medio de las obras hechas, de su poder, pero también a través de su vida como ser humano. Dice, el que me ha visto a mí, a un hombre, a una persona, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, está hablando de características espirituales. Entonces, una persona tiene características espirituales porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y son personas. Entonces, cuando decimos que la deidad está conformada por tres personas, realmente no hay bíblicamente ninguna contradicción. Pero a veces nos enredamos en cosas que la misma palabra nos permite. Porque el mismo Cristo, que era una persona, les dio a sus discípulos que si lo habían visto a él, si lo habían conocido a él, podían también conocer al Padre. Entonces, ¿y por qué usar personas? Porque decir, por ejemplo, Dios es tres entidades, pues, suena raro. Dios es tres, ¿qué? Seres. Suena extraño. Pero cuando decimos Dios es tres personas, comprendemos que son tres individuos que piensan, actúan, tienen características similares, pero también diferentes. ¿Queremos conocer mejor a Dios? Pues conozcamos la vida de Cristo, hombre, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, a veces noto, hermanos, que en el reino del Señor se nos enredamos por cosas que no deberíamos enredarnos. Y me recuerda mucho a lo que Cristo le dijo a los fariseos, que colaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Nos ahogamos en un vasito con agua, pero dejamos que una piscina contaminada pase por nuestra vida espiritual. Dios siente, hermano, Dios piensa, Dios ama, Dios tiene planes, aspiraciones, como cualquier persona. Y estamos hablando de la deidad, como cualquier persona que creó a su imagen y semejanza. Por ejemplo, nos dice la palabra en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará. Dice, se gozará sobre ti con alegría. Dios siente gozo, Dios siente alegría, callará de amor, ama y se regocijará sobre ti con cánticos. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué estamos hablando? De que Dios tiene sentimientos, hermano. Hizo al hombre como sentimiento, con sentimiento, a las personas con sentimiento. Dice acá que se arrepintió de Dios de haber hecho al hombre y dice que le dolió en su corazón.
Salmo 135:14 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Dios tiene compasión, Dios siente compasión. Cristo mostró la compasión de Dios en su vida. Cuando vio, por ejemplo, la viuda que tenía un solo hijo y el hijo había muerto, dice que él se compadeció de esa viuda y resucitó al muchacho. Entonces, el punto, hermanos, es que hay un simbolismo, y muchas veces hay unas figuras, a veces la palabra es muy clara, pero a veces la palabra te está dando una serie de simbolismo para que tú entiendas el trasfondo de lo que está diciendo y debemos entenderlo y discernirlo de acuerdo a lo que nos está diciendo, de acuerdo a lo que nos está diciendo. ¿Por qué usar parábolas y alegorías? Porque de esta manera Dios o Cristo, mejor dicho, explicaba a los que le escuchaban, pero ellos no lograban entender, pero a sus discípulos después les explicaba. Juan 14, del 10 al 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mateo 13, el 34 al 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hacía Cristo? Enseñar por medio de parábolas, de ejemplos, de cosas de la vida cotidiana, de la vida cotidiana. Entonces, hermanos, este es el propósito que debemos entender y que debemos comprender para tratar de darle un correcto entendimiento a la palabra del Señor. Dios nos ha revelado lo que quiere que conozcamos en las condiciones de hombre. Ha usado lo que podemos ver, sentir, percibir de este mundo para ayudarnos a comprender, aunque sea un poco, el mundo espiritual, el más allá de los seres que viven en ese mundo, perdón, para que entendamos que allí será nuestra morada después de la muerte. Pero ¿qué usa Dios? Dios ha usado lo que podemos ver, podemos sentir, podemos percibir, lo que hemos experimentado para que entendamos. Hasta la muerte, Dios nos las explica comparándolas con nuestro dormir, para que nosotros comprendamos. La muerte es como dormir, hermano. ¿Okay? 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué utiliza la expresión dormir? Porque eso es lo que nos quiere transmitir con respecto a la muerte. No dejamos de pensar, no dejamos de sentir, no dejamos de vivir. Recordemos que cuando usemos ejemplos físicos y humanos para describir el mundo espiritual, incluso a Dios, es solo un simbolismo para tratar de comprender y de explicar lo que no vemos. Las alegorías, las parábolas, las ilustraciones, las comparaciones son recursos para explicar y entender la palabra de nuestro Dios. Esto, mis queridos hermanos, era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les pueda ser de ayuda, como me ha ayudado a mí grandemente, y podamos todos tener una interpretación correcta de la palabra del Señor. Hermano Jaime, por favor.